Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver qué es esto de las operaciones combinadas y cuál es la jerarquía, esa palabra que significa qué orden tenemos que tener a la hora de realizar estas operaciones. Os tengo preparados 5 ejemplos distintos para que preparemos bastante bien esta materia. No me enrollo más y vamos con el primero. Pero antes, no te olvides de darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Antes de nada tenemos que saber cuál es el orden de las operaciones. Y quiero recordaros que es primero multiplicación y división y por último sumas y restas. Consejo y truco. Cuando nos enfrentemos a un ejercicio, lo primero que vamos a hacer es identificar dónde están esas multiplicaciones y divisiones. En este primer apartado que os tengo preparado, fijaros, aquí hay un por, ¿vale? A lo mejor algunos lo ponéis con un aspa, ¿vale? Yo lo pongo con un punto y es exactamente lo mismo. Aquí hay una multiplicación, vaya, pues la voy a marcar. Aquí hay otra multiplicación, la voy a marcar. ¿Qué significa esto? Que el resto se quedará como está y yo voy a ir haciendo primero estas multiplicaciones, perfecto. 8 más por más, más. 3 por 4, 12. Menos 10, y ahora más por más, porque cuando no hay nada ya sabéis que hay un más. Más por más, más, 5 por 5, 25. Ahora ya sumas y restas. Truco. Vamos a juntar los positivos por un lado y los negativos por otro, porque esto lo va a hacer mucho más fácil. Mirad, 8 más 12, los marcáis como ya los tenéis, más 25. Y en este caso solo hay un negativo que sería menos 10. Y ahora viene el truquete. Vamos a sumar los positivos y vamos a sumar los negativos. Y dejamos el signo menos. 8 y 12 es 20. Y 25 se quedaría 45. En este caso, como solo hay un negativo, menos 10. 45 menos 10, 35. Ya tendríamos el primero. ¿Habéis visto qué fácil? Vamos a ponerlo a prueba con el segundo. Como antes. Multiplicación, mira, aquí la primera. División, aquí, ojo que este menos le pertenece al menos 21, ¿eh? O sea que este va en nuestra división. Ahora multiplicamos. 12 por 3, 36. Más 20. Menos entre más, se quedaría menos. Y 21 entre 3 es 7. Más 16. Igual que antes, vamos a dejar por un lado los positivos, que se nos quedaría 36, más 20, más 16, menos 7. Igual que antes, positivos, negativos. Entonces se nos quedaría 6 y 6, se nos quedaría 12, me llevo 1, 3 y 2, 5 y 1, 6, ¿vale? 62, voy a repasar, 56, pues creo que me he colado. Eso se quedaría 56 más 16, efectivamente son 72 y no 62, ¿ves? Hay que repasar y no pasa nada por equivocarse, ¿eh? O sea, que esto no puede pasar a cualquiera. Y a 72 le vamos a restar este 7 que nos quedaría aquí. 72 menos 7, ahora sí, se nos quedaría 65. Borro y vamos con los siguientes ejemplos. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Vamos con el tercero y cuarto, que ojo, ha entrado un nuevo ser en juego, que es el paréntesis. Ahora todo cambia. Orden de la jerarquía. Primero, paréntesis y corchetes. Segundo, multiplicación y división. Y por último, sumas y restas, ¿vale? Fijaros, tenemos tanto corchetes como paréntesis. Con este orden no falláis, ¿vale? Corchetes y paréntesis, multiplicaciones y divisiones, sumas y restas. Vamos con el tercero. Veo un paréntesis, es lo primero que voy a hacer. Veo un paréntesis, es lo primero que voy a hacer. Ojo, si dentro del paréntesis hubiesen multiplicaciones, sumas y restas, también ahí afecta. Es decir, yo voy a hacer primero el paréntesis y si en el paréntesis hay multiplicaciones y sumas, primero la multiplicación y después la suma. Creo que no hay ningún caso, creo que a lo mejor para el siguiente me he preparado uno, ¿vale? Bien, 21 entre 7, más entre más es más, y aquí como hay un más, no cambia. Si hubiese un menos, ya sabéis que le cambia el signo a lo que hay dentro del paréntesis, ¿vale? 21 entre 7 es 3, con el más se queda con el signo que tiene, y fijaros, por 2. Mirad, voy a ponerlo con un punto, antes os había dicho que se puede poner con un aspa con un punto, no pasa absolutamente nada. Más
14 menos 20, 50 menos 25, se queda en positivo, que sería 25, como hay un menos, delante le cambia el signo, ¿vale? Aunque esto se haya quedado positivo, como hay un menos, el menos siempre cambia el signo de lo que está dentro del paréntesis, ¿ok? Bien, multiplicación. Va antes que la suma y la resta, por tanto, 6. 3 por 2, más 6, más 14, menos 25. Positivos por un lado, negativos por el otro. 6 y 14 es 20, se nos quedaría 26, menos 25, bastante fácil, se nos quedaría 1. Vamos con la siguiente. Cuarto ejemplo. Corchetes, paréntesis. Uy, este a mí ya va a tener pasos. No puedo hacer nada con este 2. Primero tengo que hacer el corchete. Y el corchete de dentro primero tiene paréntesis. Y es lo primero que voy a hacer. 2 por, ponemos nuestro corchete. Vale, en este caso, en este paréntesis hay una resta. Es lo mismo menos 12 más 36 que 36 menos 12. Es más fácil quizás. 36 menos 12 es 24. Entre 6 más 8 menos 5 se nos quedaría 3. Entre 3. Este corchete lo podríamos pasar a paréntesis, ¿vale? Que es como que baja de rango, pero bueno, que estaría igual de bien, no pasa nada. No puedo hacer con él nada. Si queréis ahora lo voy a poner ya como paréntesis. División y división. Vamos a hacerlas. 24 entre 6 es 4. 3 entre 3 es 1, ¿vale? Y esto va fuera. ¿Qué va ahora? Nuestro paréntesis 2 por 4 y 1, 5 más 7. La multiplicación va primero, de aquí tendríamos otra. 2 por 5, 10 más 7, 17. Vamos a por el quinto y último. Ejemplo bastante completo, como podéis ver, incluso, como os decía, ¿vale? Que habíamos puesto dentro de un paréntesis operaciones combinadas. Con calma, ya sabéis, corchetes, paréntesis, multiplicación y división. Empiezo a mirar, ¿vale? Este 4 no puedo hacer nada porque hay un corchete y primero tengo que hacerlo de dentro. Y dentro de este corchete hay paréntesis, es decir, pues tengo que hacer esto, y ahora tengo que hacer este. Pero ojo, que es que dentro de este hay una suma, unas restas, hay una resta, una suma y una división. Primero tendría que hacer este. Así que, con calma. Ya sabéis que la paciencia es la clave para hacer bien este ejercicio. No queráis correr, ¿vale? Id mejor paso a paso. Es preferible que hagáis 2 pasos más y lo hagáis bien que hacerlo mal. Vale, 2 por 3 menos 5, esto es menos 2, ¿vale? Cuando pase esto, que se nos quede un número negativo y una multiplicación delante, lo vamos a poner entre paréntesis, ¿vale? Que no podíamos poner dos signos continuados. Entonces lo ponemos entre paréntesis. Menos, a ver, 2 menos 4 es menos 2. Fijaros, es como si fuese así, menos 2. Pero como os decía antes, este menos va a cambiar el signo. Así que ese menos 2 pasa a ser más 2. Y ahora vemos qué pasa aquí. Menos 5 no puedo operarle todavía. 8 entre 4 es 2. Más entre más, ¿vale? Más 2. ¿Perfecto? Ya casi lo tenemos. Nos quedaría dentro de este corchete, fijaros, esta multiplicación ya la puedo hacer. Y aquí no puedo hacer nada todavía porque tengo que hacer este paréntesis. Pero si queréis, para no saltarme los pasos que os he dicho, primero paréntesis y demás, dejamos esto para más adelante. Ya cuando vayáis cogiendo soltura, os vais a dar cuenta de que esto es muy sencillo. 2 por menos 2 más 2 por, y ahora, menos 5 más 2 es menos 3, ¿vale? Y como os decía antes, lo ponemos así entre paréntesis. Correcto. Esto ya se va simplificando mucho. Multiplicación y multiplicación. Perfecto. Voy a poner corchete, aunque creo que ya no va a hacer falta. Más entre menos, menos 2 por 2, 4. Más, he dicho más entre menos, más por menos, ¿vale? Más por menos, menos. 2 por 2, 4, que creo que me he equivocado. Más por menos, menos. 2 por 3, 6. Casi está. Mirad, podemos hacer dos cosas. Podemos operarlo de dentro. Fijaros, vamos a hacerlo de dos maneras distintas y cada uno elija la que le gusta más. Podemos operarlo de dentro, que se nos quedará 4 menos 4 menos 6 es menos 10.
O podemos hacer lo siguiente, este menos podemos decirle que cambie el signo a todo lo que hay dentro, entonces se quedará más 4 más 6. Esto lo podemos hacer. Los dos te van a llevar, lo bueno lo guay de las mates, que puedes hacerlo de dos maneras distintas y llegar al mismo resultado. Puedes hacerlo de las dos maneras. Si queréis seguir los pasos que os he dicho, primero paréntesis, seguirlo por aquí. Pero también podéis hacerlo así, ¿vale? Este menos cambia el signo de todo lo que hay dentro. Ahora sí, menos con menos hace más. 4 más 10 se nos quedaría 14. Y fijaros que aquí pasa lo mismo. Esto sería 10 más 4, 14. Es lo guay de las mates. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar. Te dejaré por aquí un vídeo que estoy convencidísimo de que te va a venir genial. Y si no estás suscrito al canal, ya sabes, dale ahí al botón. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!